¿Cuántos no hemos cometido errores en el pasado, Javier, de los cuales nos arrepentimos y muchas veces nos seguimos culpando a nosotros mismos? Y por qué no decirlo, en cierta manera hasta generan frustración y quisiéramos retroceder ese tiempo y decir, bueno, ya pasó, pero nos quedamos ahí en el error. ¿Crees, Ever, que existe personas o que hayan personas que digan en algún momento de su vida: yo nunca me he equivocado, yo nunca he cometido errores o he vivido mi vida de tal manera que jamás he tenido que arrepentirme de algo? ¿Crees que existe alguien? Yo sí, fíjate que en mi caso yo me equivoqué una vez y esa vez me equivoqué pensando que estaba equivocado. Realmente no había cometido un error. No. Por supuesto, y creo que cuando uno es joven comete errores que con el pasar del tiempo o en ese mismo momento uno se arrepiente de haberlos hecho, y creo que uno se queda, Javi, por ahí castigándose por los errores del pasado, ¿verdad? Se queda uno ahí, y hoy vamos a hablar un poco acerca de ese de no te castigues por los errores del pasado. Y yo sé que ahorita algunos nos ven y dicen, yo me acuerdo cuando mi mamá me castigaba, cuando mi papá me castigaba y demás, pero a veces nos castigamos a nosotros mismos por los errores del pasado. Sí, buenísimo, Ever, y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que por sí mismo la palabra error proviene del latín errare, que significa fallar o equivocarse. Y cuando nosotros, iniciábamos este episodio hablando justamente y reflexionando en el hecho de que si hay personas que nunca se han equivocado, y la respuesta directa a eso es no. Todos hemos cometido errores, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, porque de eso se trata la vida. O sea, de ir avanzando en tus procesos, ir avanzando en tu vida, y mientras vas avanzando, pues vas cometiendo errores. Yo siempre he pensado en el hecho de que el cometer errores o el equivocarte es señal de que algo estás haciendo, ¿no? O sea, claro, es señal de que estás avanzando, de que estás haciendo algo en tu vida, pero la realidad es esta: cometemos errores, fallamos, nos equivocamos, y en ocasiones no solamente nos fallamos a nosotros mismos, también podemos fallarle a la gente que nos rodea, ¿no? Claro, si cometiste un error y eres joven, la diferencia entre los que lo superan y muchas veces los que nos quedamos castigando nosotros mismos es justamente eso. Hay personas que no se quedan a vivir en el error que cometieron, ni piensan más en el error que cometieron, sino que dan pasos hacia adelante para poder o salir del error, o pedir perdón, o una disculpa y demás, y caminar hacia un futuro mejor, Javi. Y a veces, Ever, le tenemos miedo a cometer errores, ¿no? A veces no avanzamos, o a veces no nos introducimos a hacer algo que normalmente quisiéramos hacer por el miedo a equivocarnos. Te pongo algún ejemplo. Alguien puede ser que tenga la idea de iniciar un negocio, una empresa, un emprendimiento. Alguien puede tener la idea de iniciar una carrera universitaria o iniciar algún proceso de estudios, y a veces por el miedo a equivocarnos, no accionamos y nos quedamos estancados en el lugar donde estamos, porque empezamos a traer a nuestra mente pensamientos como: ¿y qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si pierdo lo que invierto? Y el hecho de cometer un error o pensar de que puedo fallar me lleva al estancamiento y no me permite avanzar al siguiente nivel. La verdad que el tema está muy bueno y vamos a entrar de lleno. Entonces, ¿cómo hago para dejar de castigarme por los errores que he cometido en el pasado? Hoy nos ponemos en el plano no del error que puedas cometer, sino de los que ya hemos cometido, cómo salimos adelante de esos errores. Y el primer principio que nosotros te queremos dejar con Javier es: acepta que castigarte no resolverá nada. Javi, los errores siempre tienen consecuencias y es casi imposible contener esas consecuencias, pero de alguna manera castigarnos no sirve de nada. Sí, definitivamente. Yo creo, Ever, que esto es algo que normalmente pasa, y veníamos en la introducción hablando un poquito acerca del miedo a no accionar para no cometer errores, pero cuando ya los has cometido, normalmente la reacción o la respuesta a esos errores que cometimos normalmente no es buena. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo que la gente va a pensar de nosotros, y a veces a lo que nosotros mismos pensamos de nosotros por habernos equivocado y por habernos confundido o haber cometido ese error. Y a menudo
nos castigamos con pensamientos sobre nosotros mismos. Empezamos a pensar, a lo mejor no soy lo suficientemente bueno. Empezamos a traer pensamientos como, a lo mejor, sí, no voy a lograr salir adelante. A lo mejor quizás no tengo las suficientes capacidades para hacer esto, para hacer lo otro. Y como decías, empezamos a castigarnos nosotros con estos pensamientos, dejando por un lado lo que las demás personas, la manera en la que las otras personas nos castigan, porque siendo honestos vivimos en un mundo bastante cruel que está como a la expectativa de los errores que cometés, e incluso a veces las personas más cercanas a vos son los que están allí castigándote por esos errores que cometiste. Claro, y realmente estas personas no pueden detenerte, pero a veces los más crueles de todos somos nosotros mismos. Por supuesto. Por ahí están los jóvenes escuchándonos en este momento y queremos decirte si eres joven. Como diría el salmista, joven fui y he envejecido, voy a decir en este momento. No te quedes a castigarte en los errores, no seas cruel contigo mismo. Yo creo que Dios es un Dios de oportunidades y nos da el chance, Javier, de poder seguir adelante, ¿verdad? Muchas veces podemos pedirle perdón a una persona si la hemos ofendido, pedirle perdón obviamente a Dios si ha sido un pecado por los errores que hemos cometido, o tomar esas fuerzas y decir, bueno, si castigarme me pudiera hacer retroceder el tiempo, si castigarme a mí mismo lograría arreglar lo que yo hice mal, entonces sería bueno quedarte a castigarte. Pero por el contrario, castigarte solo te infringe más dolor a ti, te lastima más y te estanca. Entonces, acepta que castigarte no resolverá nada. Si ya quieres superar un error del pasado y salir del estancamiento, hay que aceptar, Javi, que castigarnos no resuelve nada. Y hay una frase, Ever, que leí un tiempo atrás, es realmente una persona anónima quien la expresa, que dice, literalmente, los errores obviamente nos muestran lo que necesitamos mejorar. Sin errores, ¿cómo sabríamos en qué tenemos que trabajar? Y a mí esto me gustaba mucho porque a veces hemos visto los errores, las equivocaciones, hemos visto las fallas como algo negativo, como algo malo. Y si bien es cierto, pues tampoco vamos aquí a santificar los errores y a decir que son lo mejor del mundo. Pero tenemos que ser conscientes que si nosotros aprendemos a ver los errores como esa oportunidad de mejorar, entonces nosotros estaríamos entrando a una etapa de madurez a través del aprendizaje que los errores te dejan. Entonces, yo sí creo que es bien importante para las personas que están viendo este episodio en que empecemos a pensar y a ver los errores, las fallas, las equivocaciones que muchas veces cometemos como una oportunidad de seguir creciendo, de seguir madurando, de entrar a una siguiente etapa en nuestra vida y tomar todo ese aprendizaje, número uno, para no volver a cometer esos errores, para no volver a fallar de la manera que fallamos y para empezar nosotros a caminar una vida en una madurez más grande. Principio número 2 para dejar de castigarnos por nuestros errores del pasado es: hablemos del error que cometimos, pero hablemoslo con un punto de vista para superarlo, para dejarlo atrás. Muchas veces cuando cometemos errores y nos castigamos a nosotros mismos, lo que hacemos es tener conversaciones internas con nosotros mismos, sí. Conversaciones de recriminación, conversaciones de culpa, conversaciones que nos ayudan, y nos alejamos de las demás personas y no queremos hablar de ese error que cometimos. Pero un principio que nos puede ayudar es eso: hablemos con otras personas, pueden ser consejeros, puede ser nuestro cónyuge, puede ser un buen amigo que sea una persona sabia y que tenga una palabra de consejo, de aliento para cada uno de nosotros. Cuando nos encontremos listos, debemos de hablar acerca de ese error que cometimos, saber que debemos de contárselo a alguien para que otras personas se puedan sumar a este barco y puedan ayudarnos a salir adelante. Y sucede, Javi, que muchas veces las otras personas te dan una perspectiva diferente de la que uno tiene. Cuando uno lo ve desde adentro, ¿verdad? Cuando uno está viendo el panorama en el problema, como dice el dicho guatemalteco, uno se está ahogando en un vaso de agua. Y a veces cuando lo compartís con otro amigo te dice, pero mira, tenés esas opciones para salir adelante. Dale, hombre, entrale, enfrentalo. Hablar con otras personas es clave para poder superar los errores del pasado y para dejar de castigarte. Sí, Ever, fíjate que ahí es bien importante analizar y pensar en que muchas veces nos gustan las máscaras, ¿no? Nos gusta proyectarnos ante las demás personas
a través de una vida perfecta, una vida en donde a lo mejor no hay fallas, no hay equivocaciones, no hay errores, pero que sabemos que no es así. Y entonces nosotros podemos tener un círculo de amigos, podemos estar reunidos con muchas personas y tratar nosotros de proyectar a través de estas máscaras como si nuestra vida fuera perfecta o como si todo está bien, cuando sabemos en el interior que muchas veces las cosas no están saliendo de la mejor manera o a lo mejor que nos hemos equivocado. Y yo he conocido muchas personas, Ever, que les cuesta mucho reconocer sus errores, que se equivocan y piensan que realmente todo el mundo está equivocado y no ellas mismas, sino que son los demás los que se equivocaron y no fui yo el que me equivoqué. Pero es justamente eso, te pones máscaras para tratar de proyectarte delante de las demás personas como una persona que no se equivoca y que no falla, pero sabemos que eso no es así, ya lo hemos venido diciendo en este episodio, todos cometemos errores. Sí, y Javi, principio número 3, y ahí yo tengo una historia personal. Comprende los errores también como oportunidades para crecer. Javi, vos me conoces desde hace más de 20 años y estuviste en este proceso conmigo. Amigos, quiero contarles que yo económicamente cometí muchos errores. Yo soy uno de esos emprendedores que cualquier negocio durante su juventud que se le atravesaba era el negocio millonario del momento. Así que tomaba decisiones imprudentes, apresuradas y era malísimo administrador, Javi. Y cometí muchos errores hasta el punto de llegar a tener una deuda muy alta para mi edad, ¿verdad? Y para mis ingresos también que tenía en ese momento. Cometí errores económicos graves. Pero un día me encontré con un curso que ayuda en la administración financiera desde el punto de vista de la palabra. De hecho, se llama Zona Cero. Me inscribo ahí en ese programa y yo jamás pensé, Javier, que el error de la mala administración de mi economía me iba a tener una oportunidad de crecimiento económico. Claro, y vos decís, ¿cómo? De cometer errores en lo económico se puede convertir en una oportunidad de crecimiento económico. Por supuesto, porque yo llegué ahí para que me ayudaran y empiezo a aprender los principios de la Biblia acerca del manejo de las finanzas. Y eso me permite empezar a crecer y hoy vivo en una situación diferente. Entonces, ese principio yo lo interiorizo mucho. Ve los errores como oportunidades para crecer. No te estanques en aquello que has fallado. Tú puedes crecer porque vas a saber la manera correcta de no hacer eso que estás intentando hacer. Y que normalmente, Ever, vos tuviste la oportunidad a través de este error que se cometió de poder hacer este análisis de las cosas en las que fallaste y empezar a ver, digamos, qué lecciones podías aprender a través de esos errores que cometiste. El problema, Ever, es que muchas veces nosotros no pasamos por este proceso de análisis, de reflexión, de ir al interior de nosotros y analizar esas cosas en las que fallamos para ver en qué podemos aprender. Y yo creo, Ever, que esa es una práctica para las personas que están viendo y escuchando este podcast. Eso es una práctica que nosotros constantemente deberíamos hacer. Ir y analizar y reflexionar acerca de los errores que hemos cometido para tratar de sacar todos los aprendizajes, todas las lecciones que podemos aprender y a través de eso poder mejorar continuamente. Así es. Principio número 4, entonces, acepta tus errores. Y yo lo voy a amarrar con el anterior porque yo tuve que aceptar que había cometido errores financieros, decisiones que me llevaron a meterme en problemas económicos. Y no es fácil aceptar que he cometido esos errores, pero realmente detrás del castigo, Javi, casi siempre se encuentra una persona rígida que no quiere aceptar que se haya equivocado, ¿verdad? A veces es difícil decirle a tus padres, decirle a tu pastor o decirle a tu esposa o decirle a tu novia, me equivoqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una parte de orgullo que no quiere permitirnos que aceptemos nuestros errores. Para mí no fue nada fácil agarrar un día el carro e inscribirme a un curso de finanzas personales. Yo había llevado de liderazgo para jóvenes, de pastores de jóvenes, de teología. Había un montón de cursos, pero inscribirte a un curso de finanzas personales significaba decirle a toda tu gente alrededor, yo estoy mal económicamente, ¿verdad? Y aceptarlo me costó, pero te voy a decir algo. Aceptar mi error me permitió enmendar y empezar a caminar de manera diferente. Y yo creo, Ever, que uno de los peores enemigos a los que podemos enfrentarnos cuando se trata de aprender de esos errores que hemos cometido es precisamente el orgullo que vos mencionabas. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado o hemos estado allí y tenemos que ser conscientes, Ever, que el orgullo no nos permite avanzar a un siguiente nivel, porque entonces te estancás, como ya lo dijimos, pensando que si te equivocaste, realmente te equivocaste
y empezás a poner un montón de excusas que a lo mejor fue porque las otras personas fallaron o porque pasó por culpa de alguien más, y entonces no te permite el orgullo realmente aceptar tus errores y darte cuenta que hay áreas de mejoras, oportunidades de mejoras. Principio número 6 es: ten en claro quién eres. A veces nos detenemos tanto tiempo, amigos, en nuestros errores pasados que terminamos olvidando quiénes somos nosotros. Y parece, Javi, que nuestra vida se reduce a ese pequeño momento del error. Y quisiéramos una y otra vez regresar a ese tiempo y hacer las cosas diferentes. Pero tenemos nosotros que tener claro quiénes somos, qué dice la palabra que somos, qué dice la palabra acerca de las nuevas oportunidades que Dios nos da. El hijo pródigo, por ejemplo, comete el error de pedirle al padre su herencia e irse con toda su herencia. Luego, cuando está viviendo solo, comete el error de malgastar todo lo que tiene, de disfrutar la vida, entre comillas. Jóvenes, escuchen esto, entre comillas, disfrutando la vida y todo lo demás. Y un momento llega a pedir posada en un lugar en donde le permiten trabajar alimentando a los cerdos. Y bien grueso, porque está ahí sentado entre los cerdos y dice que deseaba comer siquiera de las algarrobas de los cerdos. Pero llega un momento en el que el hijo pródigo, la palabra lo dice así, vuelve en sí y dice: ¿yo qué hago acá? Si en la casa de mi padre hay muchas moradas y hay alimento para mí. Y ese volver en sí, Javi, y recordarse que él es hijo, que él no es alguien que nació para pedir, no es huérfano, tiene un padre, tiene una casa y demás. Y yo quiero animarte a que tú no olvides que tú eres hijo de Dios, que ese error no puede detenerte y estancarte en tu vida personal, espiritual y emocional, y que Dios puede restaurar esa vida en el momento que tú vuelvas en sí y digas: voy a caminar hacia adelante. Y fíjate, Ever, que hay un pasaje, que este pasaje para mí viene acompañado de una pequeña historia, y con esto vamos a ir cerrando, porque recuerdo que en una etapa de mi vida en donde yo debo reconocer había mucho orgullo, habían muchas equivocaciones, muchos errores que yo había cometido. Recuerdo que estaba una vez en un restaurante de comida rápida. Yo entré al baño, a los mingitorios, estaba terminando de hacer mis necesidades, y recuerdo que cuando estaba a punto de lavarme las manos, una persona en el baño me toma el brazo y me cita este pasaje. Para mí fue como: ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me está en tocando el baño? aquí en el baño de hombres? ¿Qué pasó ahí? Pero fíjate que me toca el brazo y me dice, me cita literalmente el pasaje. No dijo nada más, pero citó el pasaje que quiero compartir, que es Proverbios capítulo 3, verso 5, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Y el verso 6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y yo creo, Ever, que tenemos que ser conscientes, y para todas las personas que nos están viendo y escuchando en este episodio, tenemos que ser conscientes que muchos de los errores que cometemos, Ever, es porque confiamos en nuestro propio entendimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestros recursos, en nuestra economía, confiamos en las personas o el círculo de amigos que tenemos, confiamos en todas las cosas que nos pueden rodear, pero no ponemos nuestra confianza realmente en el Señor. Y en esta etapa que yo vivía, esta persona me da este pasaje y para mí se volvió tan importante porque considero, Ever, y creo que realmente esta es una realidad. Entre todos los consejos que hemos leído, creo que el consejo más importante que nosotros podemos tomar es que aprendamos a depender de Dios y que no dependamos ni de nuestros recursos, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestra formación, ni de las cosas que tengamos, sino que aprendamos nosotros realmente a depender de Dios, a confiar en Dios y a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para no cometer siempre los mismos errores. Excelente, estamos terminando y yo quiero dejarte un último mensaje. Si has cometido errores en el pasado, es momento de perdonarte a ti mismo. Si nuestro Dios, nuestro Padre Creador que nos ama, perdona todos nuestros pecados y nuestras faltas, este es el momento de que tú te perdones a ti mismo y no te estanques. Que ese error no defina quién tú eres. Dios ha definido que tú eres su hijo y debemos levantarnos y seguir adelante. Seguiremos hablando más adelante acerca de perdonarnos a nosotros mismos y superar nuestros errores.